Miren, déjenme decirles esto no es exactamente el mensaje de hoy, pero fue parte de lo que yo creo que Dios puso en mi corazón aún durante el tiempo de alabanza y de ministración. Y creo que hablé esto a una persona, si mal no estoy ahora mismito. Miren, hay, hay cosas que la Biblia dice, que la dice para darnos perspectiva. La dice para ajustar cómo tú y yo estamos viendo las cosas, para de alguna manera impactar nuestro pensamiento y ayudarnos a entender, y esto duele a veces, nos ayuda a entender que lo estamos viendo mal. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 4:17 de esta forma, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo no puedo decirte cuántas veces en mi vida yo encontré ofensa en este pasaje. Y yo no estoy hablando de ofender a otro, yo estoy de yo sentirme ofendido. De yo sentirme ofendido al atrevimiento de Pablo, al atrevimiento del Espíritu Santo, de describir el lío que yo estoy manejando ahora mismito como leve, como momentáneo. Son de esos momentos que tú quieres como mirar a alguien en la cara y decir, ajá, leve, momentáneo, ven, camina en mi zapato a ver si es leve y si es momentáneo, si es ligero, si esto es fácil. Como que uno quiere responder desde esa plataforma que siempre dice es que lo mío es lo más grande, lo mío es lo más difícil, lo mío es lo más serio, lo mío, mire, eso es extraordinariamente difícil. Y no entendemos que versos y pasajes como estos, eso es Dios interrumpiendo tu lamento, interrumpiendo tu pena, interrumpiendo tu dolor contigo y con tu circunstancia, llamándote a ver las cosas, no como tú sientes que son, sino como verdaderamente son. No está ese pasaje en la Biblia para ofender tus sensibilidades. Ese pasaje está en la Biblia para sembrar una esperanza profunda en ti, para ayudarte a entender que eso que tú pensabas que no tenía arreglo, óyeme, ante Él eso es leve, eso es ligero, eso es poca cosa. Si tú examinas con cuidado lo que la Biblia enseña en Lucas capítulo 10, hablando de Marta y de María, tú vas a escuchar que Jesús describe a Marta de esta manera: afanada y turbada estás con muchas cosas. Y rápidamente señala que una sola cosa te es necesaria. Y después, como si hubiera duda, dice María lo escogió la mejor parte. María se sentó. ¿Qué cosa? Déjame decírtelo de esta manera. Es imposible estar trabajado, cargado, ansioso, fatigado y simultáneamente sentado a los pies de Jesús. Quiero que consideres eso por un momentito. Óyeme bien, es imposible. O tú estás trabajada, cargada, afanada, o tú estás sentada a los pies de Jesús. Eso quiere decir que cada vez que tú te has sentido afanado, inseguro, tembloroso, nervioso, que tú estás enfrentando un asunto que en ese momento, en algún lugar de tu espíritu, tú te paraste de los pies del Maestro y te fuiste a tratar de resolver todo el trabajo que había que resolver. Necesito que tú entiendas. Que tú entiendas que somos llamados en nuestro hombre, en nuestra mujer interior, a estar sentado a sus pies. Es curioso, sobre todo si tú eres un estudioso, chequéalo por favor. Ni dentro del tabernáculo, ni dentro del templo hay una silla.
Y algún técnico me va a decir, sí, pero espérese que en el lugar santísimo está la silla de la misericordia. Eso llamaba en el lugar donde intersectaba las alas de los ángeles que estaban en el arca del pacto, donde la presencia de Dios moraba. Pero no hay una silla. ¿Sabes por qué no hay una silla? No hay una silla porque los sacerdotes nunca debían sentarse. Porque sentarse quiere decir que la obra había terminado. Los sacerdotes de día y de noche presentaban sacrificio delante. El templo no era un lugar a donde se reunían los sacerdotes. Decían, pero mira qué chévere, no hay nada que hacer hoy. Siempre había algo que hacer. Y Pablo, siendo de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, escribe intencionalmente en Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la obra en Cristo ya se terminó. No hay pendiente, no hay que hacer. Y no estoy tratando de ofenderte, no, estoy tratando de infundirte esperanza, estoy tratando de decirte que lo tuyo ya tiene arreglo en Cristo. No es que Dios tiene que salir por ahí a ver cómo va a resolver tu problema. Es que en Cristo ya está lo que tú y yo necesitamos para resolver nuestro problema. Y tú y yo tenemos que aprender, óyeme, porque esto suena bien fácil. Déjame decirte, te alerto esto. Tú vas a estar oyendo esto mucho de mí en las próximas semanas y meses. Esta realidad de en Cristo, desde Cristo, o sea, entender nuestra posición en Cristo. Entender esto mismito. Esta dualidad que vivimos a veces y no nos damos cuenta que estamos viviendo una dualidad porque no estamos atentos a la postura de nuestro corazón, a la postura de nuestro hombre, de nuestra mujer interior. Yo creo que a veces las situaciones nuestras se ven tan difíciles y cuando logramos aquietarnos en el Señor, nos damos cuenta de que mucho del polvo y del humo que se produjo en nuestro lío fuimos nosotros mismos dando vuelta en pánico por el lío que estábamos manejando. Y aprender a aquietarnos en Él. Y yo estoy hablando muy seriamente de aquietar nuestro hombre, nuestra mujer interior, aprender a estar con un estado de tranquilidad y de paz y de seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque, señores, yo estoy sentado con el que tiene todo resuelto. Y eso me permite a mí no tener que volverme loco cuando pasa cualquier cosa. Sí, es, y te lo digo con mucho cariño, una leve tribulación momentánea. Y no lo digo para minimizar tu problema, lo digo para agrandar a tu Dios, para ayudarte a entender el Dios a que le servimos, en donde nuestra esperanza realmente tiene que ser depositada. Mira, déjame empujar el pensamiento de esta forma y todo esto que sirva, ¿verdad?, de introducción. Hay algo muy particular que quiero hablarles, si no he comenzado todavía, pero yo entiendo que esto es importante, tocar base. Si tú escuchas en un momento a Jesús hablar, Jesús dice en un instante que vengan a Él todos los que están trabajados y cargados, que Él haría descansar. Y después Él dice esto, Él dice que Él va a poner sobre nosotros, nos invita a llevar su yugo. Y cuando Él describe su yugo, Él dice, es ligero, es fácil. A mí siempre me han impresionado esas palabras porque, si te soy honesto, muchas veces yo he visto mi vida de fe y mi caminar con el Señor y no estoy del todo seguro que es sentido, que es ligero ni que es fácil. Me siento por lo contrario, que en momento puede ser una aventura como cuesta arriba llevando un bulto bien pesado. Y me impresiona que de alguna manera eso no refleja lo que Jesús dijo. Y tú sabes que cuando tú te encuentras en tu vida en momentos a donde tú estás experimentando y viviendo cosas que no se alinean con lo que el Señor dijo, esos son momentos extraordinarios para tú detenerte y tener un encuentro con el Señor y asegurar que estamos viendo las cosas correctamente, que estamos entendiendo las cosas como realmente la intencionó para nosotros. Porque te voy a decir esto, tu vida de fe siempre va a ser difícil y cuesta arriba cuando tú la estás viviendo desde tus propias fuerzas. Cuando tú estás viviendo tu relación con el Señor y tratando tú mismo de someterte para hacer aquellas cosas, atento a ti, claro que va a ser cuesta arriba, claro que va a ser difícil.
Pero tal como te venía hablando hace un momentito, cuando aprendemos a darle ese espacio, óyeme bien, ese espacio a la naturaleza de Cristo en nosotros. Y comenzamos, oye, que aquí está el punto, aprendemos a vivir desde esa naturaleza de Cristo en nosotros. Mis amados, qué fácil se hace obedecer. La semana pasada traje una palabra y le doy, ¿verdad?, el anuncio. Si no estuviste, si no pudiste acompañar en la nueva página de internet, si tú te inscribes, te van a dar un aviso por correo electrónico cada vez que suba un mensaje nuevo a la página. Pero quiero animarte, si no estuviste con nosotros la semana pasada, que nos acompañe y que tú puedas revisar lo que hablamos, no porque estoy continuando, sino porque si entiendes eso, yo creo que va a facilitar algunas cosas hoy, ¿verdad? Pero déjame decirte esto. En Hebreos capítulo 12, una de las enseñanzas extraordinarias que la palabra de Dios nos da a nosotros es que tú y yo hemos sido invitados a la congregación de los primogénitos. Y es un concepto que a lo mejor para ti, para mí, así hablando rapidito, no pesa mucho, pero para un judío es una invitación extraordinaria. Porque había, por así decirlo, rango entre los hijos, siendo el rango de primogénito, del primero que nace, ¿verdad?, el de mayor importancia en una casa, por múltiples razones. Entre ellas, este primogénito recibía una doble porción de la herencia en comparación a sus hermanos, ¿verdad? Este primogénito, ¿verdad?, era redimido delante de Dios. Es fascinante porque el concepto de nuestra redención encuentra como una figura, un tipo en entender al primogénito. Y estos primogénitos hacían funciones sacerdotales dentro de sus casas paternas. Yo creo que es una ilustración linda saber que Dios no nos ve simplemente como hijos, sino como estos primogénitos. Y me he quedado como bregando un poco con ese concepto de lo que el Señor hace en nosotros. Nosotros recibimos al Señor. Juan 1:12 habla de recibirlo, ¿verdad?, para ser hechos hijos de Dios. Colosenses capítulo 2 habla de que andemos así como lo hemos recibido, arraigado en nuestra fe. Nos invita a vivir vidas de acción, de gracia, pero de nuevo está ese concepto de haberles recibido. Yo quiero tomar un momentito para resaltarte lo que la Biblia enseña en Romanos capítulo 8. Para mí, Romanos 8 es uno de esos pasajes que yo entiendo que creyentes tienen, y no quiero obligarte obviamente, pero como que tenemos que tener hasta memorizado cuántas verdades para nuestras vidas salen de ahí y cuántas cosas de ahí usa el Espíritu Santo continuamente para tratar con nosotros. Romanos 8, verso 1, comienza con una de esas declaraciones que no siempre es bien entendida, pero es vital que tú y yo seamos capaces de abrazar y de entender plenamente. Romanos 8, verso 1, comienza literalmente voceando que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces te da ese detalle, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero esa declaración, no hay condenación, es algo que comienza a romper tantas de las mentiras que el enemigo ha querido sembrar sobre nuestras vidas. El enemigo quiere convencerte que tú no eres digno. El enemigo quiere convencerte de que tu vergüenza debería pesar más de lo que Dios ha hablado, establecido o dicho sobre ti. Y el grito del Espíritu Santo es: no hay condenación para ti. Y yo quiero como aclararte un poquito ese pensamiento. Porque hay algunos que no son condenados por la ineficacia del sistema de justicia. Básicamente no fueron condenados porque nunca fueron atrapados. Pero a pesar de no haber sido condenados, tienen que vivir su vida entera a las escondidas. Porque si en algún momento te echaran mano, ahí sí entonces posiblemente vendría la condena. ¿Entiendes tú que ese no es el caso nuestro? Que no ha habido un error técnico que ha producido tu libertad y tu perdón y la ausencia de una condena en tu contra.
no fue que dijeron, no, papo, no, ese muchacho es bueno, no le carguen, no, es que saben lo que tú eres, saben lo que tú hiciste, tienen con punto y coma lo que dijiste, lo que hiciste y lo que pensaste. Y de alguna manera, Dios tomó nuestras cuentas, nuestras deudas, e intencionalmente se la cargaron a Jesús. Y Jesús pagó el precio. Déjame decirte algo. Entender tanto de lo que nos dice Romanos 8 comienza con el entendimiento que cuando vivo desde esa naturaleza de Cristo, anclado en el Espíritu, no hay condena en mi contra que pueda más que lo que Dios ha establecido y dicho. Y yo aprendo de alguna manera a apagar esas voces, a ignorar esas voces, literalmente a llevar cautivo todo ese pensamiento que se levanta en contra de lo que Dios está diciendo y estableciendo en mi vida. Así comienza Romanos 8. Y cuando tú vas aventurando por él, de alguna manera degustando lo que Dios tiene para ti, tú terminas en Romanos 8, en los versos 16 y 17, leyendo esto. Escucha bien, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A lo cual muchos dicen, gloria a Dios, que mi vínculo con Dios no es el de un religioso que viene semanalmente a presentar sacrificios con la idea de ser perdonado y recibir algún tipo de gracia. No. La Biblia me dice a mí, me da testimonio, su espíritu que mora en mí, su espíritu le dice a mi espíritu que somos sus hijos. Ahora necesito que entendamos esta verdad. Porque si no la entendemos, nunca maduramos en el Señor. ¿Cómo así? Sí, oye. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tú y yo estamos llamados no solamente a entender que somos hijos e hijas de Dios, sino lo que quiere decir ser coheredero y colaborador con Cristo Jesús. Juan 1:12, que lo cité ahorita, dice que a los que les recibieron nos dio potestad de ser hechos hijos. Yo necesito que tú entiendas que esa tremenda noticia es apenas el punto de arranque, el punto de inicio de un proceso que habla de nuestra posición, nuestra identidad en Cristo Jesús. Fíjate que si tú das un brinco a Gálatas capítulo 4, te voy a leer 2 versos. Oye esto, dice la Biblia en Gálatas 4, verso 1. Pero también digo, esto es Pablo escribiendo: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Tú puedes ser hijo y desde el entendimiento de hijo no entender la plenitud a la cual Dios te ha llamado. Ese pasaje termina en el verso 7 afirmando: así que ya no eres esclavo sino hijo. Y aquí está el pensamiento otra vez. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La idea está ahí. La idea está escrita por Pablo en todo el Nuevo Testamento. La realidad de que somos herederos de Dios. Ahora, ese concepto a mí me lució extraño por muchísimo tiempo. Probablemente porque me formo en una sociedad
a donde ese tema como de heredad no se trata mucho, tú no lo oyes mucho mencionar. A mí me sorprendió una cena años atrás con mi esposa, conmigo y con mi suegro, donde María Isabel le preguntó a su papá sobre herencia. Yo me quería morir, yo pensaba, como, pero esta muchacha quiere matar a su papá. ¿Tú me entiendes? Mira con quién me casé, ¿verdad? Y él rápidamente, sin ofensa, aclara, no, espérate, eso está bien. Es que es bueno poner los puntos sobre la I y entender todas estas cosas. Y él se dio cuenta como de que yo me sentía como torpe y como con vergüenza al manejar el tema. Y nunca voy a olvidar lo que él me dijo a mí. Óyeme, tú tranquilo. Esto no se trata de tú querer mis cosas. Esto se trata de tus hijos. A mí ese momento me marcó profundamente. Me marcó porque me di cuenta que yo no pensaba en esos términos. Y me marcó porque me di cuenta que Dios piensa en esos términos. ¿Ves? Déjame darte este secreto. Dios, cuando te ve a ti, no está pensando solamente en ti. Cuando Dios te ve a ti, Él está pensando en las generaciones que van a venir a través de ti. Él está pensando en que su bendición en ti tiene que correr a través de esa línea generacional. ¿Y tú quieres saber por qué? Es muy simple. Porque Dios es eterno y tú y yo no lo somos. Y porque su corazón es que ese propósito corra a lo largo de tu familia. Entonces, eso quiere decir que nos toca a ti y a mí como padres. Óyeme, hay una perversión en el mundo. Pablo lo confronta en el libro de Corintios. Pablo dice, espérate, aquí las cosas se están volviendo como otro asunto. No es asunto de los hijos preparar tesoro para los padres, sino los padres para los hijos. La idea es que como padre, mi trato, mi favor, mi gracia en el Señor sea algo que yo deje como legado a mis hijos. Y que en el Señor mis hijos puedan continuar lo que Dios trató conmigo y con María Isabel. No volver desde el uno, sino, como bien han oído algunos predicadores muy amados decir, que mi techo tiene que ser su piso para yo seguir edificando. Ese es su corazón. Hay un tema generacional en el mover, en el hacer de Dios. ¿Nunca te he preguntado por qué Dios se ha afanado tanto en modelarnos que hay un padre y que hay un hijo? Es porque hay heredad. Y a veces como que no queremos cómodamente pensar en que Dios nos va a dar algo, dejar algo. Muchos de nosotros, no por razones nobles de humildad, sino para proteger nuestros corazones y no ser decepcionados cuando no se dé lo que estamos esperando. Hay una línea que Dios anhela establecer. Y déjame enseñarte algo rapidito. Hay un salmo, el Salmo 2, que yo lo he oído, lo he cantado, lo he vivido. He visto a muchas personas citar y enseñar de él. El Salmo 2, verso 8. Dice así, el Salmo 2, verso 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué palabra más poética? ¿Qué padre es este? ¿Qué Dios que dice, pídeme lo que tú quieras? Varios ejemplos en la Biblia. En un momento Herodes, emocionado, le dice a la hija de la mujer que él ha tomado, pídeme lo que tú quieras hasta mitad de mi reino. Y la tipa elegida le dice, dame la cabeza de Juan el Bautista. Pídeme, ¿qué cosa? Oír de una persona en influencia esa palabra de pídeme. Este es un salmo profético. Algunos estudiosos entienden que estas son conversaciones entre el Padre y el Hijo. Mira con cuidado lo que precede este verso famoso.
El verso 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mira lo que ha dicho Jehová, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El contexto cambia nuestro entendimiento. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no está diciéndole a cualquiera, mira, pídeme que te voy a dar lo que tú quieras, hasta las naciones te la entrego como herencia. No, 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 no. Dios le está diciendo a su hijo, abre la boca y pídeme. ¿Entiendes? ¿Por qué tenemos que entender nuestra posición de hijos? Porque hay cosas reservadas para los hijos que no se le entrega a cualquiera. Y ese pasaje de Gálatas a mí me mata, donde te leí hace un rato. Cuando te dice que cuando somos chiquitos, el heredero, cuando somos chiquitos, cuando somos inmaduros, cuando no entendemos cosas, no difieren nada del esclavo, siendo él heredero de todo. Si tú lees el pasaje con cuidado, dice, llega un momento señalado a donde lo apartan de lo esclavo y se lo entregan a tutores y maestros para comenzar a enseñarle las cosas. Déjame proponerte que algunos de nosotros estamos siendo entregados a tutores y maestros y estamos peleando porque no podemos seguir andando con los otros esclavos. No estamos discerniendo bien el momento. Y todo es el Señor preparándonos para entregarnos lo que Él ha preparado para nuestra vida, porque eso es lo lindo del caso. Lo lindo del caso es que hay un momento en que se le entrega al heredero. Pero si nos llevamos de Gálatas, eso envuelve formación. Eso envuelve ser pulido. Para muchos de nosotros, eso envuelve genuinamente aprender a vivir desde el Espíritu de Dios en nosotros. Y no te estoy hablando de una religión. Yo no te estoy hablando, eso tiene que ver con tú venir a todos los cultos. Tiene que ver con tú aprender a vivir desde ese fluir en nosotros. Pasé esta semana con un grupo de pastores extraordinarios y hablando justamente un tema muy parecido a este. Uno de ellos, el más viejo del grupo de hecho, dice en un momento, déjame decirte algo. Yo he descubierto que la madurez de un creyente se mide específicamente en el tiempo que él o ella pueda durar viviendo desde Cristo cuando el mundo lo está enfrentando. Tú tienes que aprender a aguantar lo que el mundo haga. ¿Tú quieres saber por qué? Y déjame explicarte esto rapidito también. Porque ciertamente estamos en una guerra espiritual. Pero de nuevo, yo creo que hemos mal entendido hasta como iglesia lo que guerra espiritual realmente quiere decir. ¿Ves? Tú y yo muchas veces hemos visualizado guerra espiritual como algo que tenemos nosotros que echar mano o algo que se nos ha sido quitado. Y déjame proponerte que guerra espiritual realmente tiene que ver con nuestra posición. Guerra espiritual tiene que ver con el enemigo tratar de sacarte de tu posición. El mejor ejemplo, y me perdona la ilustración, pero francamente, y mira que muchos años atrás yo me metí en esto. Yo tuve por un tiempo que trabajar, la empresa que yo laboraba, pues manejábamos capacitaciones con diferentes instituciones y tuvimos que trabajar con el gobierno japonés por un tiempo y uno se mete un poco en la cultura y aprendí a ver sumo. ¿Tú sabes lo que es sumo? ¿Tú has visto sumo alguna vez? Sumo son unos gordotes, perdóname porque no es la palabra correcta, pero en unas tanguitas, en una tanguita, en un círculo, Y la regla del sumo es muy simple. La regla de sumo es que estos dos tipos vienen, tú ves el tamaño de este hombrecito, y chocan uno con el otro. Y se vuelve una batalla de posición. La idea es simple: saca a tu oponente del círculo o que su rodilla toque el piso. Entonces tú tienes a una fuerza contra otra fuerza tratando de sacarse de posición. Nuestra guerra espiritual es así. Es gente provocándote, es el mundo provocándote, es el diablo provocándote para ver si tú vas a ser movido de vivir en el espíritu y de responder desde el espíritu para decirle las dos vainas bien dichas que esa persona hay que decirle. Y óyeme bien, en el momento
que tú digas las dos vainas bien dichas, que la persona, óyeme, que la persona merecía, no es que no lo merecían, lo merecía, pero en el momento que tú acabas de hacer eso, tú fuiste sacado de tu posición. De que fuiste sacado de tu posición, perdiste, aunque haya ganado diciendo todo lo que tú querías decir. Desde el Espíritu, así aprenden a vivir los herederos y los colaboradores. Pablo usa mucho esa palabra. Cuando él escribe la palabra de Epafras, mi colaborador, Tito, mi colaborador. ¿Qué es colaborador? Colaborador literalmente trabaja juntamente con, se le ha dado participación en lo que hacemos y eso también es un proceso de formación en nuestras vidas. Aprendiendo a vivir como hijo tiene que ver con tú y yo aprender a someternos a lo que el Padre quiere, aun cuando esto no luzca del todo necesario. Déjame cerrar dándote esta ilustración. Mateo capítulo 3, verso 14. Una de esas ilustraciones en la Biblia que posiblemente no nos hace mucho sentido. La leemos, o sea, entendemos lo que pasó, pero no nos hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque ni a los tipos que estaban ahí le hizo sentido. Porque en Juan 3:14, Juan ve que Jesús viene a donde él y Juan le dice, ¿y tú eres loco? ¿Soy yo que necesito ser bautizado por ti? Esa es la respuesta de Juan. La respuesta de Juan a Jesús es, ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué tú estás aquí? Los roles deben ser inversos. El bautismo de Juan tenía que ver con arrepentimiento y perdón de los pecados. Jesús no tenía que arrepentirse, no había pecado. ¿Qué tú haces aquí? Y podemos sentarnos a discutir los méritos del momento. Pero déjame resumírtelo de esta manera. Cuando Jesús le dice a Juan, mira, esto es importante que lo hagamos para cumplir con toda justicia. Hay algo ahí que yo necesito que tú entiendas. O sea, esto no fue un paso técnico en la vida de Jesús. Esto fue un someterse a la voluntad y al corazón de su Padre, aunque, repito, técnicamente él no tenía que bautizarse. Jesús dice que él solo hace lo que él ve al Padre hacer y dice lo que él oye al Padre decir. Ahí hay un modelo de entender esta vida de hijo. Este sometimiento, aun cuando otros no entienden. Yo hago lo que yo sé que el Padre espera que yo haga. Olvídate de quién lo requiere. Para Jesús era suficiente que el Padre lo tenía en su corazón. Y si el Padre lo tenía en su corazón, Él iba a cumplirlo, aunque Juan y otros trataran de decirle, espérate, que esto no debe ser ni es necesario. ¿Qué produce ese entendimiento? Produce que los cielos se abren. Produce que el Espíritu de Dios se manifieste. Produce que el Padre diga, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Por qué? Porque lo que pesó en Él, oye, lo que pesó en Él fue el qué dirán, pero no el qué dirán de los hombres, el qué dirá de parte de su Padre Celestial. Fíjate algo, aquel que dice, no, a mí no me importa de qué dicen, oye, míralo a la cara y dile, hablador. No es verdad. La pregunta es, ¿te importa más lo que piensan los hombres o lo que está pensando Dios de ti? Dios piensa y opina y hace. Entonces te voy a decir aquí mismo, facilitando todo el asunto, el fin de todo debate.
procura agradarlo a Él. Que cuando lo agrades a Él, ganaste. No importa todo lo otro, es que si lo agradé a Él, gané. Tan importante, amados hermanos. Tan importante que entendamos esto. Nuestra vida de fe va a ser un gozo continuo. Porque en Él vamos a ir descubriendo todo lo que necesitamos. Y en momentos que gente no lo entiendan, tú vas a literalmente reírte de lo que está pasando. Porque hemos aprendido a ver, hemos aprendido a darle un peso a lo que Dios le da un peso y no a lo que los hombres le están dando un peso. Hay un levantarnos en esto que Dios está haciendo en nuestras vidas ya. Te quiero invitar a algo. Te quiero invitar a algo esta semana. Yo quiero orar. Voy a orar un momentito. Una de las cosas tan particulares que quiero orar. Yo quiero orar que vivamos como con una atención desde a dónde estoy viendo, desde a dónde yo estoy respondiendo, de a dónde yo estoy reaccionando. Hay una respuesta, escúchame, quiero decirlo, vaga e irresponsable de yo soy así. A mí no me importa cómo tú eras. Dios sabe cómo tú eras. Te cogió como tú eras porque Él sabe que Él puede convertirte en lo que tú debes ser. Entonces, por favor, abandóname esa frasecita que en esencia es decir, yo no voy a cambiar, esto es así, No. Es que en Él todas las cosas son nuevas, en Él todo cambia. Y nuestra fuente tiene que cambiar. Porque cuando nuestra fuente cambie, nuestro andar cambia. Comenzamos a madurar en el entendimiento de que soy hijo y comienzo a entender, espérate, yo no soy hijo, yo soy heredero. Yo soy primogénito, yo he sido llamado a ser colaborador. He sido llamado a vivir una vida que glorifique al Padre, donde mi anclaje sea tan fuerte en Él, que impacte la vida de otros. En el entendimiento de que su propósito en mi vida va a ser mi centro. Y esto va a afectar cómo yo vivo, cómo viven mis hijos y cómo viven mis nietos. Y esta tiene que ser la oración de nuestros corazones. Amén, amados.